Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Quiero hablar de este tema, la santidad del sacerdote. La santidad del sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Honró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre. Por eso el tema se llama la santidad del sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Uno que es llamado a ministrar en el altar, a predicar y a enseñar en los altares, a hacer actos de consagración a Dios en los altares. Aleluya. Pero se requiere que el sacerdote sea santo. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que purificarse antes de ministrar en el altar, antes de hacer una actividad en el altar para Dios. Y a eso quiero llevarlos a través de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Como tema, la santidad del sacerdote. Si somos sacerdotes, somos llamados a vivir una vida santa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano es un ser tripartito, compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso forman el ser de un ser humano. Y dice que, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, dice, vuestro ser, número 1, espíritu, número 2, alma, número 3, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la venida de Cristo, sabemos que Cristo ha prometido que Él viene a levantar una iglesia. Pero como sacerdotes del reino de Dios, por medio de Jesucristo, tenemos que saber cómo alcanzamos la santidad, cómo somos santificados, de qué manera somos santificados. Número 1, lo que nos hace ser santos, vivir una vida en santidad, número 1, es cuando nos santificamos con la sangre de Jesús, pidiendo que los lave de pecado. ¿Por qué? Porque como seres humanos, con ver, con oír y con hablar pecamos. Entonces la sangre de Cristo nos vive limpiando de los pecados. Eso nos va a dar santidad. La preciosa sangre de Cristo nos da santidad. Número 2, con el agua del Espíritu Santo, pidiendo en oración que los lave. Tito capítulo 3, verso 5. El Espíritu Santo tiene agua, y cuando usted pide que Él lo lave, o yo pido que el Espíritu Santo me lave con su agua, me santifica. Ahí voy viviendo una vida en santidad, voy perseverando en la santidad, igual a usted. Número 3, con el agua de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. ¿Cómo los lava el agua de la palabra de Dios? Para ser santos. ¿Cómo los lava? Leyendo la palabra, escuchando la palabra, poniéndola por obra la palabra de Dios. Usted lee. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, su espíritu, su alma y su cuerpo se está santificando. Cuando usted escucha la palabra de Dios,
pone atención y la va recibiendo, esa palabra va haciendo un efecto de lavamiento en su espíritu, en su alma y su cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios viene a traer una iglesia que esté en santidad y consagración. Por eso el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe por qué las personas cometen grandes errores en la vida? Por la falta de santidad en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Y es que Dios lo llamó a santidad. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, dice Dios. Dice que Dios, sino como aquel que os llamó, es santo, Dios es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, en la casa, en la iglesia, en el templo, en la calle, en el trabajo, en toda vuestra manera de vivir, en el ver, en el poder mirar, en el escuchar y en el hablar. Sé santo. Por eso el tema se llama la santidad del sacerdote. Si usted quiere ministrar en un altar lleno de contaminación, de pecado, de inmundicia, usted no va a poder ministrar bien. Porque no va a tener el respaldo de la luz del Espíritu Santo. No va a tener el respaldo, la aprobación de Dios, porque Dios quiere sacerdotes santos en sus altares. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, dice Dios. No es que va a vivir una vida mundana y queriendo ministrar en el altar de Dios. Queriendo vivir una vida sucia y querer participar en el altar de Dios. No se puede. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por la falta de temor, las personas pecan. Por la falta de temor a Dios. Viven viendo cosas que no son agradables ante Dios. Viven escuchando cosas que no son agradables ante Dios. Viven hablando cosas que no son agradables ante Dios. O haciendo cosas que son desagradables ante Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la santidad se puede perfeccionar, se puede ir mejorando cada día más y más. Se puede ir creciendo en santidad, pero con el temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, límpiense de carne y de espíritu. Limpien su alma, limpien su espíritu, limpien su interior. ¿Qué estamos haciendo para vivir en santidad? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Estamos aptos para ministrar la palabra de Dios? ¿Estamos aptos para hacer un servicio de altar? ¿Para poder enseñar o predicar el evangelio? Examinémonos
¿Cómo está nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo? Si está en santidad o hay pecado oculto que nos esté estorbando. Hay pecado que hace que la palabra de Dios te avergüence, que te sientas avergonzado, porque la palabra de Dios es santa, es pura, es limpia y no tolera el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede abundar la gracia de Dios en nosotros si practicamos el pecado. Por eso el apóstol dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No. Pero hoy las personas pecar es como comerse un pan de la mejor repostería. Y eso ensucia el alma, ensucia el espíritu, ensucia el cuerpo. Y Dios quiere sacerdotes limpios, puros, santos. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote se purificaba de sus pecados, se purificaba primero para poder ministrar en el altar. Por eso di las 3 formas de cómo ser santificado. ¿Qué es lo que nos santifica? La sangre de Cristo. Cuando usted pide que lo limpie con el agua del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que los lave de pecados. Número 3, con el agua de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Cuando usted lee la palabra, cuando usted la escucha, cuando la pone por obra, esa palabra lo lava, lo purifica. Está recibiendo limpieza, está santificándose. Aleluya. Apocalipsis capítulo 22, verso 11, dice la palabra. Y el 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 y el 12. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay que vivir en santidad para poder vivir en consagración. Para poder consagrarse a Dios hay que vivir primero en santidad. Porque estamos esperando a Cristo. Tenemos que estar irreprensibles para la venida del Señor. ¿Te has hecho un examen en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo? ¿Te has hecho un examen si hay pecado que te esté estorbando? Si Cristo viene hoy, ¿estás preparado para viajar con Cristo? Si estás limpio de los pecados, no hay pecados pasados que te estén estorbando. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para su venida. El tema es la santidad del sacerdote. El sacerdote que va a ministrar en el altar tiene que estar en santidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, no para pecar, no para hacer cosas malas, no para ver cosas malas, no para oír cosas malas, no para hablar cosas malas, no para hacer cosas malas. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para participar del altar de Dios, para ministrar en el altar de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted, sacerdote de Dios, ¿cómo está?
¿Cómo está viviendo? ¿En santidad? ¿Cómo está su espíritu, su alma, su cuerpo? Un espíritu sucio, un alma sucia, un cuerpo sucio, solo cosas feas va a hacer. No va a poder hacer cosas buenas. El hombre bueno saca buenos tesoros de su espíritu, corazón, de su alma. Pero el hombre malo, solo cosas malas va a sacar de su corazón, espíritu, de su alma. Solo cosas malas va a hablar. Porque hay un corazón sucio, un alma sucia, contaminada, y necesita ser descontaminada si quiere viajar con Cristo. Si quiere ministrar en el altar y quiere ser agradable delante de Dios, para que Dios le apruebe todas las cosas que va a hacer delante de Él, para Él. Tiene que haber una limpieza, tiene que haber santidad en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La santidad del sacerdote. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida santa. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Aleluya. Entienda esto. Con una vida llena de pecado, llena de suciedad, de inmundicia, no se puede agradar a Dios en un altar. Tiene que estar limpio para presentarnos ante Dios. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, dice la palabra. Aleluya. No es cualquiera que va a entrar al lugar santísimo a ministrar a Dios. ¿Sabe qué es ministrar a Dios? Es tocar el corazón, el alma de Dios con una alabanza, con una oración, con una ofrenda, con un mensaje bien trazado, pero andando en santidad. El sacerdote del Antiguo Testamento sabía que él no se podía presentar ante Dios sucio, lleno de pecado, de inmundicia. Él tenía que purificarse días antes para entrar en el altar a ministrar, para poder entrar al lugar santísimo. Los sacrificios agradables ante Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Un corazón limpio no lo desprecia a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el reino de Dios, lo dijo Cristo. Dios quiere que seamos limpios, que estemos limpios delante de Él para poder serle agradable a Él. Recuerde que la obra de Dios no es para hombres, no es para agradar a hombres y mujeres, es para agradar a Dios. Tienes que estar seguro cuando te presentas a ministrar en un altar que es a Dios que tienes que dar la gloria, es a Dios que tienes que agradarle, ser agradable ante Dios. Hacer las cosas de Dios con amor, con dedicación, con pasión, con gozo. Eso tiene que hacer un verdadero sacerdote de altar, ministro de altar, llamado para ministrar en el altar. Somos los sacerdotes de Cristo, sacerdotes del Dios eterno, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cristo nos compró con su sangre para ministrar al Padre eterno, para agradar a Jehová Dios, al Creador de los cielos y la tierra. El que pronto va a enviar a Jesucristo, el Padre le va a dar la orden a Jesucristo que venga a levantar su iglesia.
aunque no tenemos día, ni fecha, ni hora establecida, porque Cristo dijo que eso solo le corresponde al Padre. El Padre es el que sabe a qué hora lo va a mandar. Pero pronto sucederá la venida de Cristo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén. El tema es la santidad del sacerdote.